todas las emisoras de la familia Fides, entramos en Cadena Nacional. Una sola señal en el país. Radio Fides presenta La Hora del País Matinal. Amigos oyentes de Fides, bienvenidos a la Hora del País Matinal. Comenzamos una nueva jornada en la que estaremos reflejando las noticias más importantes. Hoy martes 27 de enero de 2026. Desde la ciudad de La Paz, cabina central Radio Fides de Bolivia, les saluda Gabriela Pérez. Nuestro equipo de prensa están listos, todos los periodistas, para iniciar nuestro recorrido nacional informativo por los 9 departamentos. La Hora del País en directo a través de Radio Santa Cruz y Radio Fides de Bolivia. Amigos, cielo nublado en la ciudad de La Paz. Pasamos a revisar titulares. Bloque La Paz a continuación. El Tribunal Supremo Electoral espera notificación del Tribunal Constitucional para la cancelación de personería jurídica de UCS. Abatur estima que los paquetes turísticos podrían subir en más del 30% tras el incremento de pasajes aéreos. Devolución de dólares busca generar confianza, pero su impacto económico será limitado. Amigos, es momento de ampliar las noticias en el bloque La Paz en la Hora del País Matinal. Comenzamos con el desarrollo de las noticias y vamos con lo adelantado. Devolución de dólares busca generar confianza, pero su impacto económico será limitado. La devolución de hasta 48 millones de dólares a pequeñas empresas y ahorristas del sistema financiero, anunciada por el gobierno y el Banco Central de Bolivia, tiene como principal objetivo enviar una señal de confianza a la población, aunque su impacto económico será reducido, según el analista económico Gonzalo Colque. La medida beneficia a personas con depósitos iguales o menores a $1,000 y se financia a partir de la modificación del encaje legal vigente desde el 27 de enero. Está haciendo el gobierno es aumentar la disponibilidad de dólares para los bancos, para el sistema financiero, y que a partir de ahí ellos puedan cumplir con las necesidades o las demandas de la gente que tenga a la hora de retirar dólares en pequeñas cantidades. De eso se trata básicamente, ¿no? Y a partir de ahí es que tendría que ir mejorando este encaje legal, es decir, los bancos tendrían que tener acceso a más dólares que disponga el Banco Central, y eso todavía está en veremos. Entonces los montos grandes que han sido retenidos en ahorro, ahorros que no han podido ser retirados por la gente, pues todavía siguen congelados, y eso depende de una disponibilidad mucho más grande de dólares que por lo menos en este momento no tenemos. Entonces la señal es de que el gobierno intenta liberar de a poco los dólares, pero los montos son insuficientes todavía. Colque explicó que los recursos para esta devolución no provienen de ingresos estructurales de la economía, sino de dos fuentes principales. Un crédito externo de aproximadamente $500 millones otorgado por la Cooperación Andina de Fomento y la venta de oro realizada por el Estado, que en los últimos meses habría generado cerca de $800 millones. Si bien consideró positiva la intención de aliviar la demanda de divisas y de mejorar la percepción ciudadana, advirtió que los montos son insuficientes para influir en
en el tipo de cambio o resolver la escasez de dólares y pidió cautela en el manejo comunicacional para evitar efectos contraproducentes en la confianza pública. No hay mucho más, ¿no es cierto? Entonces, en todo caso, para ponerlo en simple, no son dólares que vienen a partir de ingresos reales, sino vienen a partir de la venta del oro y de deuda externa, lo cual vamos a tener que pagar en el mediano plazo también. ¿Habrá sido una decisión acertada del gobierno? En términos de señales, sí, es importante que el gobierno muestre de que se preocupa por la necesidad de la gente, de que está buscando dólares para inyectar al sistema financiero, pero también habría que llamar a la cautela y que tenga cierto cuidado en el manejo comunicacional, sobre todo de estas señales que pretenden generar confianza, porque puede darse el efecto contrario. ¿Por qué digo esto? Por una simple razón. Han mostrado 5 camiones blindados saliendo del Banco Central, que supuestamente estarían cargados de dólares para dólares, pero sin embargo estos 48 millones pesan media tonelada, ¿no? Y estamos hablando de 5 camiones que tienen capacidad para transportar de 10 a 40 toneladas de dinero. Por lo tanto, pues aquí lo que ha habido es más un espectáculo, más una muestra hacia la prensa de que se está con la idea de que se está distribuyendo demasiada plata, cuando todo lo que el gobierno ha prometido a partir de este cambio tranquilamente hubiera entrado en la mitad de la capacidad de carga que tiene uno de estos camiones blindados. Entonces eso hay que tener cuidado, porque la gente hoy en día tiene acceso a la información, se da cuenta. ¿En un vehículo blindado entraba todos los dólares anunciados? Sí, en la mitad de la capacidad de carga que tiene un vehículo. Continuamos con más noticias. Abatur estima que los paquetes turísticos podrían subir en más del 30% tras el incremento de pasajes aéreos. En realidad, para nosotros como sector de turismo ha sido una sorpresa esta determinación de la ATT. El representante de la Asociación Boliviana de Turismo Receptivo, Juan Carlos Cárdenas, dijo que fueron sorprendidos con el incremento de entre el 20 y el 40% de los pasajes en avión. En ese marco, estimó que ese efecto se reflejará en un incremento en los paquetes turísticos en más del 30%, lo que podría generar menos ingresos para el sector, pese a los feriados largos programados para todo el año. Desde que empezamos, inclusive antes de finalizar el año, nos piden referencia de los costos aéreos, y con este incremento seguramente que vamos a tener alguna repercusión de los turistas que piensan venir este año a Bolivia. ¿En qué porcentaje se podría hablar de un incremento para los turistas? ¿Igual entre el 20 y el 30% o un poco más, por favor? Probablemente un poco más, porque, por ejemplo, el pasaje hasta el día de ayer, o por lo menos en la mañana, a Uyuni, que es uno de los destinos más visitados por los turistas nacionales y extranjeros, estaba en 940 bolivianos. Y ha subido un incremento de más del 50%, entonces estamos hablando de que ha subido a 1.445 bolivianos. Para La Hora del País, Fides, La Paz. Más sobre este tema, choferes rechazan incremento de pasajes aéreos y denuncian que al menos el 85% de las carreteras están en mal estado. A nosotros del 163% ha subido el diésel, se ha subido un 40%, ¿no? El máximo ejecutivo de la Confederación de Choferes de Bolivia, Lucio Gómez, advirtió que el incremento de los pasajes aéreos traerá consecuencias económicas negativas para el país. Al mismo tiempo, denunció que más del 85% de las carreteras continúan en mal estado y no hay una respuesta clara del gobierno nacional, que hasta el momento no revela de cuánta plata dispone para reparar dichos caminos. Lamentablemente nuestras carreteras están totalmente en pésimas condiciones, no es transitable con este fenómeno de lo que está pasando, las lluvias y todo, totalmente destrozado, para que haya un informe total, cuál es el trabajo que están haciendo, qué están haciendo con las empresas privadas que tienen mantenimiento y cuánto de dinero tenemos, por ejemplo, para esta época de lluvia. Seguramente eso nos van a explicar, porque precisamente eso es lo que hemos quedado con el
ministro de Obras Públicas para tener reunión. De la misma manera, el miércoles tengo reunión con YPFB, asimismo con el ministro de Gobierno, y vamos a tener reunión con el Ministerio de Economía. Ese trabajo toda esta semana vamos a realizar, porque nosotros ya no podemos seguir tolerando el mal estado de las carreteras. Para la hora del país, Fides, La Paz. Continuamos. Impacto del bono PP es marginal y no compensa la inflación, advierte economista. El analista económico Gonzalo Colque, en contacto con Radio Fides, afirmó que el impacto del bono PP en la economía familiar y nacional es marginal, ya que los recursos destinados a este beneficio no compensan los efectos inflacionarios derivados del incremento en el precio de los combustibles. Explicó que el bono forma parte de las medidas de mitigación previstas por el gobierno, pero que apenas representa una fracción mínima de los ingresos que el Estado obtendría por el ajuste en las tarifas, estimados oficialmente en unos $10 millones diarios. En términos redistributivos no tiene un impacto grande, más bien digamos que es una medida de mitigación para ciertos grupos, pero con un impacto bastante menor en términos económicos, mucho menor en términos, digamos, de compensación de los efectos inflacionarios que tiene el precio del combustible. Y ya veremos a futuro si realmente esto si marca alguna diferencia respecto a otro tipo de bonos sociales que también rigen en el país. Sí, efectivamente es marginal, no, en términos de canasta básica no tiene absolutamente algún tipo de impacto favorable para la gente por el monto, específicamente hablando por el tiempo limitado que tiene de vigencia, y segundo porque la elevación del precio de los alimentos y de productos básicos pues ha sido mucho más. Todavía se prevé que este año llegue a tener un 20%. El año pasado ya hemos superado el 20%, entonces fácilmente estamos hablando de unos cambios económicos grandes, ¿no?, que están en torno a un 40% de efecto inflacionario en 2 años. Por lo tanto, no hay manera de comparar económicamente como una medida que en alguna medida, digamos, esto reduzca este efecto inflacionario sobre la canasta básica de la gente. Colque detalló que incluso si se considera el monto anunciado de hasta 2.000 millones de bolivianos para el pago del bono PP, este resulta insignificante frente al supuesto ahorro estatal por la reducción de la subvención a los carburantes, que en términos anualizados podría rondar en los $3.000 millones. En la práctica, explicó que el beneficio individual es mínimo. Si los 450 bolivianos se distribuyen en un periodo de 3 meses, 90 días, el apoyo equivale a 5 bolivianos por día, y si el plazo se amplía a 6 meses, el promedio diario desciende a 2 bolivianos con 50 centavos, monto que no tienen incidencia real en la canasta básica. En términos redistributivos no tiene un impacto grande, más bien digamos que es una medida de mitigación para ciertos grupos, pero con un impacto bastante menor en términos económicos, mucho menor en términos, digamos, de compensación de los efectos inflacionarios que tiene el precio del combustible. Y ya veremos a futuro si realmente esto si marca alguna diferencia respecto a otro tipo de bonos sociales que también rigen en el país. Sí, efectivamente es marginal, no, en términos de canasta básica no tiene absolutamente algún tipo de impacto favorable para la gente por el monto, específicamente hablando por el tiempo limitado que tiene de vigencia, y segundo porque la elevación del precio de los alimentos y de productos básicos pues ha sido mucho más. Todavía se prevé que este año llegue a tener un 20%. El año pasado ya hemos superado el 20%, entonces fácilmente estamos hablando. Continuamos. Oposición critica discursos subidos de tono contra el gobierno y el presidente Paz. Yo sugiero al vicepresidente que vaya a Sucre, probamos que esté 3 meses y luego volverá siempre con algún subsanación, ¿no? Partidos políticos de oposición critican los discursos subidos de tono del vicepresidente Edman Lara
contra el gobierno y el presidente Rodrigo Paz. El senador de la Alianza Unidad, Nilton Condori, arremetió contra el segundo mandatario y lo emplazó a estar a la altura del cargo. Pide tanto a Lara y Paz Pereira resolver sus diferencias por el bien de la imagen del país. Te ratifico, este señor sufre discapacidad mental. Debería ya de una vez personalmente presentarse a Sucre. Creo que en Ciudad Sucre hay para los que sufren salud mental. Yo sugiero al vicepresidente que vaya a Sucre, por lo menos que esté 3 meses y luego volverá siempre pues, con algún subsanación, ¿no? Yo pienso. Porque ahora unos adjetivos, insultos... Sí, habla de agarrarse de las bolas, no sé qué tenemos que ver los bolivianos, la grieta personal entre presidente y vicepresidente. Deberían solucionar, tomar un cafecito si no les gusta en Bolivia, que vayan a Panamá, no sé, donde haya comodidad, ¿no?, para charlar, pero veo que este tipo ya no anda normal, está totalmente desnaturalizado su cognición, ya tiene sesgo mental. Por su parte, el diputado Armin Yuta de Libre critica al vicepresidente Edman Lara por recurrir al TikTok para arremeter contra el gobierno. Coincide con el senador Condori de que antes de ventilar sus problemas por las redes sociales, el vicepresidente se dedique a hacer su trabajo como segundo mandatario y presidente nato de la Asamblea Legislativa. Lo que está haciendo es más dedicarse a hacer TikTok, ¿no? Yo creo que esta situación y hacer más campaña, yo creo que no está bien esa situación. Él tiene que dirigir a nuestro país como segundo hombre de nuestro Estado. Yo creo que tiene que coadyuvar a que de una vez pues esta situación salgamos de las crisis económicas. Las peleas que tienen internas de una vez solucionen, de una vez siéntense, arreglen sus diferencias. Eso perjudica a la administración y al avance de nuestro país. Yo creo que tienen que empezar a sentarse ambas autoridades. Para la hora del país, Fides La Paz. Cambiemos de noticia. El Tribunal Supremo Electoral espera notificación del TCP para la cancelación de personería jurídica de UCS. Es un procedimiento que hay que analizarlo en cada caso concreto. El resultado aparentemente va a ser el mismo, pero eso requiere ser objeto de la revisión correspondiente. El Tribunal Supremo Electoral espera la notificación oficial del Tribunal Constitucional para proseguir con la cancelación de la personería jurídica del partido político UCS por no alcanzar el 3% de la votación de las últimas elecciones. El vocal de la máxima entidad electoral del país, Carlos Goitia, manifestó a Radio Fides que esperan reunirse en sala plena esta semana para revisar el fallo del Tribunal Constitucional y proseguir con el trámite contra UCS, procedimiento similar al de ADN. No creo que haya mayor dificultad porque se trata de un caso parecido al de ADN, que no alcanzó el 3% de la votación de las últimas elecciones, dijo el vocal Goitia. Una vez que adquiera la calidad de cosa juzgada, es decir, que no sea cuestionable esa decisión del Tribunal Constitucional, que sea inamovible, el Tribunal Supremo, conforme a lo que se ha conocido por los medios de comunicación desde el Tribunal Constitucional, procederá con la prosecución del trámite de cancelación de personería jurídica de ese partido político, como básicamente se lo ha hecho en el caso de Acción Democrática Nacionalista. Obviamente, cada proceso, cada caso tiene sus peculiaridades, habrá que analizar en el caso de UCS cuáles son estas, pero digamos que en términos generales no parece presentar mayor nivel de diferencia o dificultad en el sentido de llevarse a cabo la decisión de pérdida de personería jurídica conforme al procedimiento legalmente establecido. ¿Para cuándo se estaría convocando a sala plena vocal para tratar este tema? En el curso de la semana yo creo que sí se convocará a sala plena y ahí se lo analizará. Con el rechazo del Tribunal Constitucional a los recursos de UCS, este partido prácticamente está fuera de las elecciones subnacionales de marzo y sus candidatos no pueden participar de la contienda electoral. Para la hora del país, Fides La Paz. Amigos, hasta aquí el bloque La Paz, 6 de la mañana, 48 minutos, 38 segundos. En la hora del país matinal, permítanos la primera pausa, enseguida retornamos. Ya vuelve la hora del país matinal. A las 8:30, el análisis se sirve caliente.
Cada mañana abrimos este espacio de información, reflexión y escucha de temas importantes. Aquí las noticias se analizan a fondo. Entrevistas con los protagonistas, preguntas directas y sin concesiones. Debates que marcan la diferencia. Exploramos cada noticia desde todos los ángulos porque la reflexión también es parte de la noticia. El Café de la Mañana con Mario Espinosa, tu cita diaria con la información y el análisis reflexivo. De lunes a viernes de 8:30 a 10 de la mañana por Radio Fides y nuestras plataformas digitales. Voces que rompen el silencio. Injusticias que necesitan ser contadas. El Grupo Fides presenta Sin Concesiones. La justicia a debate, con Mary Vaca. Aquí escuchamos, analizamos y reflexionamos sobre casos de injusticia, vulneración a los derechos humanos y otros temas importantes para la sociedad. Acompáñanos de lunes a viernes a partir de las 4 de la tarde por Radio Fides y nuestras redes sociales. Radio Fides inicia el 2026 con una renovada programación. Durante la tarde y la noche encontrarás nuevos programas con amenidad, análisis, reflexión y más información. Continuamos con La Hora del País Matinal. Noticias en La Hora del País Matinal. Momento de trasladarnos hasta Cochabamba. David Chiri. Gracias, Gabriela. Saludos y buenos días al país. Vamos a lo más importante en las noticias desde Cochabamba para esta jornada. Estos son nuestros principales titulares. La Cámara de la Industria en Cochabamba respalda la devolución de divisas y anticipa un mayor flujo de dólares en el mercado. El Transporte Libre denuncia daños en 35 vehículos por gasolina de mala calidad y amenaza con medidas de presión. No hay combustible para las ambulancias. El personal de salud en el municipio de Independencia se declara en vigilia a la espera de insumos y la firma de nuevos contratos. Fabriles y obreros denuncian exclusión en la socialización de la ley antibloqueos y preparan defensa de la protesta social. Alerta en el sector turístico del país, advierten que el incremento de tarifas en BOA golpeará más al turismo nacional, por lo que el Carnaval de Oruro se verá afectado. Vamos al desarrollo de nuestras noticias. La industria en Cochabamba ha calificado como una señal positiva la devolución de dólares a los ahorristas. Según el gremio, el incremento en la circulación de la moneda extranjera reducirá la incertidumbre cambiaria y facilitará las operaciones de importación de insumos clave para la producción nacional. Es Johnny Choque quien tiene la noticia. Gracias. Para Alberto Arce, gerente general de la ICAM, destaca en la nueva política del gobierno tras el anuncio de que el Banco Central de Bolivia iniciará desde este martes 27 de enero la devolución en efectivo de dólares a pequeños ahorristas que tengan hasta $1,000 depositados en el sistema financiero. Vemos este anuncio como algo positivo que va a devolver liquidez sobre todo a los pequeños ahorristas. Según datos de la ASFI, al mes de diciembre de 2025, la cartera en moneda extranjera que tiene el sistema financiero está en el orden de los 2.500 millones de dólares. Es decir, que si se van a devolver aproximadamente 75 millones de dólares, se ha hablado de montos de $1,000 que van a beneficiar a 75,000 familias. Esto quiere decir que se estaría haciendo una devolución del 3% de lo que representa la cartera en moneda extranjera que hoy en día tiene el sistema financiero nacional. Sin duda alguna es positivo, las personas, los pequeños ahorristas van a poder contar nuevamente con sus ahorros. Esto va además a generar inyección de divisa americana en nuestra economía y va a dinamizar todo lo que tiene que ver con el comercio, con la industria, con los servicios. Para la Hora del País, Fides Cochabamba.
Cambiamos y el sector del transporte libre ha activado las alarmas ante lo que consideran una distribución deficiente de carburantes importados. La dirigencia asegura que la baja calidad de la gasolina ha provocado daños mecánicos severos en decenas de unidades de vehículos, por lo que exigen una auditoría técnica inmediata y combustible de alto estándar. Adelante, Johnny Choque. Gracias. El transporte libre denuncia que aún sigue la venta de combustible en mal estado, en este caso la gasolina. A la fecha, 35 vehículos fueron totalmente dañados. Las palabras del ejecutivo del transporte libre, Mario Ramos. El combustible sigue viniendo en las mismas condiciones, ¿no? Pese a las críticas que este gobierno lo hizo al anterior gobierno, que en último caso estaría simplemente recibiendo las sobras de combustible y ahora ellos estarían haciendo lo mismo. No vamos a dudar nosotros en tomar medidas porque no estamos dispuestos a recibir este combustible, el cual ya no es con subvención, estamos pagando el precio y por lo que estamos pagando merecemos un combustible tal cual y de acorde a lo que estaríamos pagando y consumiendo. La oferta, la demanda, entendemos que es así, pero las autoridades no lo están viendo y están ignorando nuestras peticiones y exigencias. Y no somos el único departamento, creo que esto ya es a nivel nacional. Sí, nosotros ya tenemos reportado como más de 35 vehículos, ¿no?, a la fecha, que ya han abierto lo que son sus empaquetaduras, ya han sufrido lo que es el cambio de pistones, ¿no?, y entre otros artefactos más que son primordiales del motor, ¿no? Para la Hora del País, Fides Cochabamba. Y en más noticias, la atención sanitaria en el municipio de Independencia atraviesa un momento crítico. El personal médico ha instado al alcalde a cumplir con el cronograma de dotación de medicamentos y combustible para ambulancias. Asimismo, demandan la regularización administrativa de los contratos para el personal nuevo, cuya ausencia administrativa pone en riesgo la atención a la población. Maggie Flores nos amplía este informe. Gracias. Después de una jornada de paro que asumió el personal de salud en el municipio de Independencia, se pronunció la directora del Centro de Salud San Juan de Dios del municipio de Independencia, dejando en claro que los centros de salud de este municipio carecen de medicamentos, oxígeno y contratos del personal de salud que el municipio aún no ha cumplido. Se espera que en próximas horas respondan a estas demandas. Sí hay limitación en la provisión de algunas contratación del personal y algunas situaciones más de la administración hospitalaria por parte del municipio, pero el hospital se encuentra funcionando de forma normal. El contrato municipal se está haciendo de manera paulatina. Esperemos que el municipio cumpla su compromiso con el sector de salud y haga las contrataciones respectivas. Esperamos que se nos provee esta contratación de los recursos humanos y la compra de medicamentos que se está llevando a cabo y algunas situaciones referentes al manejo administrativo que va a ser una vez que el nuevo administrador se presente con la alcaldía para hacer sus compras. Para la Hora del País, Fides Cochabamba. Y ante la ausencia de una invitación formal para debatir el proyecto de ley antibloqueos, las matrices fabriles en Cochabamba y los obreros han convocado a un ampliado nacional de emergencia. El sector laboral considera que la normativa intenta criminalizar sus mecanismos de reivindicación histórica, por lo que definirán estrategias conjuntas para salvaguardar el derecho constitucional a la protesta en las rutas del país. Maggie Flores, con usted. Gracias. El Ejecutivo de Fabriles en Cochabamba deja en claro cómo Fabriles y obreros no recibieron ninguna invitación para la socialización de la propuesta Ley de Antibloqueos ante la falta de diálogo en ampliado nacional. Como Central Obrera Boliviana, a realizarse el día miércoles, definirán nuevas medidas para defender la medida de protesta en las carreteras. Ninguna invitación, nosotros hemos estado esperando mediante nuestras matrices, igual de manera representativa departamentalmente, mediante la Central Obrera Departamental de Cochabamba, ya está esperando, y también Confederación de Fabriles, pero no nos ha llegado ninguna invitación para hacer por lo menos mínimamente la socialización o ver de qué manera podemos ir mejorando, digamos, aquellas propuestas, ¿no? Porque nosotros a un principio hemos dicho no vamos a defender, hay que diferenciar los temas de los bloqueos y de la fuerza social que hacemos nosotros. En su momento ha habido bloqueos que han hecho inclusive marchas defendiendo a una persona o a un partido político, es igual, nosotros estamos en contra de eso, ¿no? Pero cuando los bloqueos son por reivindicaciones, hay que ser sinceros, si hay una ley antibloqueo, igual vamos a nosotros pelear por nuestra reivindicación. Estamos
abiertos al diálogo, ya lo hemos dicho. El día miércoles hay un ampliado de la Central Obrera Boliviana, ya yo creo que se van a tomar determinaciones. Lastimosamente quieren nuevamente provocar a los trabajadores, quieren nuevamente ver a la gente en las calles, pues lo van a hacer, ¿no? Para la hora del país, Fides Cochabamba. Y en más noticias, el Colegio de Profesionales en Turismo ha expresado su preocupación tras el reciente ajuste en los precios de pasajes anunciado por Boliviana de Aviación. Según la institución, este incremento afectará de manera desproporcionada al turista nacional, para quien el costo del transporte aéreo se vuelve una barrera, a diferencia de los visitantes extranjeros beneficiados por el tipo de cambio. El presidente del Colegio de Turismo de Bolivia, el licenciado Juan Carlos Tanús, así lo confirma. Al turismo nacional sí afecta bastante. ¿Por qué? Porque la subida creo que está entre 35 y 40% de los pasajes, es bastante lo que ha subido. En cambio, al extranjero, y eso es lo bueno que tenemos nosotros registrado en la bolsa de valores, el tema del dólar flotante, que hace de que nuestro país sea un poco barato. El gremio advierte que esta medida tendrá un efecto negativo inmediato en el Carnaval de Oruro, desincentivando el desplazamiento interno vía aérea, la que deberá recurrir al transporte terrestre. A ver, ahí directamente sí. La gente ya ha comprado el paquete, están yendo del extranjero, eso no, ya se había indicado que tengo un criterio de que el extranjero no afecta, pero el turista nacional ya ha comprado y tendrá que optar por uno de incrementar el monto o por otro de desestimar eso hasta esperar que baje, ¿no? Por ejemplo, para Oruro ya han vendido paquetes con gradería, con hospedaje, con transporte inclusive. Entonces ahí directamente ya estaría afectando de una manera a ese flujo de personas que tendrían que llegar al carnaval. Hasta ahí, amigos del país, las noticias desde Cochabamba. Gabriela, con usted hasta la sede de gobierno. Gracias, David. 7 de la mañana, 00 minutos 47 segundos. Pausa en la hora del país. Enseguida retornamos con Santa Cruz. Ya vuelve la hora del país matinal. Por la mañana la información no se detiene. Cada minuto cuenta y cada noticia importa en AM. Últimas noticias de coyuntura, entrevistas clave y el comentario oportuno. Investigación que revela lo que los otros no muestran y el análisis que se necesita para entender lo que pasa en el país. Antes del mediodía con John Arandia, de lunes a viernes a partir de las 10:30, porque entender el país es el primer paso para transformarlo. Cuando cae la tarde, la noticia sigue en movimiento y llega hasta ti. La hora del país vespertino resume los hechos que marcaron la jornada y te trae lo último en política, justicia, economía, sociedad y más. Con análisis, conexiones en vivo y la voz de nuestros periodistas desde todos los rincones del país. Gracias a la radio, televisión y streaming en nuestras redes sociales. El balance de lo que pasó y un adelanto de lo que viene para que termines tu día bien informado. La hora del país vespertino, de lunes a viernes a las 18 horas. Grupo Fides, la noticia hasta el cierre de la jornada. A mediodía, la información no se detiene. La hora del país meridiano te conecta con los hechos que marcan la jornada. El ritmo de la economía, acciones ciudadanas, decisiones políticas y el pulso ciudadano. Con despachos en directo, testimonios de cada región y la mirada de nuestros periodistas, vivirás la noticia como nunca antes. Porque la actualidad no espera, ahora también se escucha y se ve. Acompáñanos desde la radio, televisión y streaming en nuestras redes sociales. De lunes a viernes a las 12 del mediodía con Gabriela Pérez. La hora del país. Continuamos con la hora del país matinal. Noticias en la hora del país matinal para conocer los hechos más destacados que se registran en Santa Cruz. Vamos a establecer este contacto directo hasta Fides Santa Cruz. Richard Arispe, con usted. Gracias, muy buenos días a todo el país, listos, preparados para las informaciones más destacadas en esta jornada de día martes 27 de enero. Y estos son nuestros titulares. El Ministerio Público reconfirma con pruebas delitos en el caso narcomaletas. Y suman los delitos
y denuncias contra el juez Alberto Ceballos. Y la calificación económica internacional de Bolivia continúa mejorando. Esas y otras informaciones a continuación, cuando en este momento en Santa Cruz el cielo está parcialmente nublado y la temperatura es de 23 grados centígrados. Vamos al desarrollo de las informaciones. Desde el Ministerio Público han encontrado pruebas contundentes para los encausados en el caso Narcomaletas. El Ministerio Público desde Santa Cruz reconfirma que en el caso Maletas existe un juez detenido vinculado al narcotráfico, como también la ex parlamentaria Laura Rojas, que habría utilizado un pasaporte diplomático. Según el fiscal departamental Alberto Ceballos, hay otras 6 personas vinculadas a este caso. Industrializada, que producía, pero así también acopiaba y a su vez también refrigeraba esta sustancia concerniente a marihuana y por ende acopiada dicha sustancia para posteriormente ser distribuida o comercializada. Es en ese sentido que la Comisión de Fiscales designada por esta Fiscalía Departamental, en cumplimiento a lineamientos estratégicos lanzados por nuestro señor Fiscal General del Estado con relación a esta clase de ilícitos, no vamos a permitir, venga de donde vengan, sean personas particulares, servidores públicos. Bien, como hemos hecho referencia anteriormente, esta persona arriba al departamento, aparentemente un vuelo charter, como se ha denominado, procedente del país Estados Unidos hasta el departamento de Santa Cruz, y en los cuales con un pasaporte diplomático logra, en todo caso, introducir estas maletas sin el control respectivo de aduana. Estas maletas fueron retiradas al día siguiente por un chofer de un microbús contratado por el representante de una empresa de seguridad que a la fecha también se encuentra investigado y que posteriormente se traslada a una empresa de seguridad ubicada por el 8º anillo de la avenida Tres Pasos al Frente, empresa que habría sido allanada, y en esta empresa también un juez de sentencia a la fecha se encuentra detenido por cuanto su vinculación también es como socio capitalista de esta empresa, y en ese lugar también se encontraron documentos personales de esta autoridad judicial que a la fecha también guarda detención preventiva. Grupo Fide Richard Arispe, Santa Cruz. Y hasta el Palacio de Justicia continúan llegando más denuncias en contra del juez Alberto Ceballos. Gracias. Suman las denuncias contra el juez Eber Ceballos, enviado recientemente a la cárcel de Palmasola, acusado por el caso denominado Narcomaletas. Jessica Cuellar, víctima de violencia intrafamiliar, denunció una serie de presuntas irregularidades contra este administrador de justicia, alegando que lleva un caso desde el año 2022 y que el proceso jamás avanzó por una supuesta amistad entre el juez y el verdugo de esta víctima. Ante el juzgado disciplinario tercero, al juez Eber Ceballos Domínguez. ¿Por qué? Resulta que yo soy víctima en un caso de violencia intrafamiliar que viene pidiendo justicia desde el 2022 y el juez Eber Ceballos durante 13 audiencias vino suspendiendo las audiencias, aduciendo que estaba enfermo, presentaba certificados médicos donde él se encontraba de baja, permisos sin goces de haberes. El proceso disciplinario cayó en el tercero. Hasta la fecha no tiene resolución. O sea, no lo sancionaron al juez. Esa es mi petición de justicia. ¿Por qué? ¿De qué privilegios goza este juez? ¿No? ¿De qué privilegio? Descubrí que el juez Eber Ceballos Domínguez estaba en el mismo grupo de Teri y su abogado que mi verdugo. O sea que el acusado era amigo del juez y su abogado, Samuel Durán, también pertenecía al mismo grupo. Entonces por eso es que mi caso jamás avanzaba, venían suspendiéndose las audiencias una y otra vez. Le tomen atención a mi caso, un caso con el que vengo luchando desde el 2022. Para la hora del país, Fide Santa Cruz. Y un economista asegura que la calificación internacional de la economía de Bolivia cada vez está mejorando debido a las medidas adoptadas. Para el economista Juan Pablo Suárez, Bolivia está haciendo las tareas para poder mejorar su economía y por ello las calificadoras internacionales le están dando una mejor puntuación. Son varios los aspectos de analizar en este sentido, aseguró. Los gobiernos nacionales son mejores que las señales de los 20 años que hubieron, obviamente. Si son perfectas, si debería ser de otra manera, está claro que puede ser perfectible, pero por lo menos la dirección, ¿no? Antes se iba hacia atrás, hoy se va o se intenta ir hacia adelante, por lo menos la dirección es mejor que la que había antes. Entonces se percibe un menor riesgo de que el país caiga en default.
Otro de los aspectos que han tomado en cuenta son las medidas que se han tomado en torno, por ejemplo, a demostrar por lo menos de cierta manera una mayor disciplina fiscal, principalmente en cuanto a la subvención de hidrocarburos, que es prácticamente era prácticamente la mitad del déficit fiscal. Si bien se sigue con la subvención, pero ya es mucho menor, entonces eso muestra una señal, ¿no? Y algunas medidas interesantes, como la reducción de aranceles, que han ocasionado que la calificadora. ¿Qué significa esta calificación? A ver, en algún momento el riesgo país de Bolivia superó los 2.000 puntos básicos. A finales del año pasado estaba en 1.000, más o menos, y hoy está en 666 puntos básicos. Grupo Fide Richard Arizpe, Santa Cruz. Y un diputado critica al vicepresidente Lara por no prestar ayuda a un policía de tránsito herido, quien lo custodiaba. Gracias. El diputado de Alianza Popular, Rolando Pacheco, critica al vicepresidente del Estado, Edman Lara, tras el accidente registrado por cámaras de seguridad de una escolta que lo acompañó en la ciudad de Oruro. Pacheco lamenta la falta de solidaridad con el uniformado, asegurando que quedó prácticamente en el piso gritando de dolor y que el vehículo en el que viajaba el vicepresidente continuó su curso. Nosotros lamentamos la actitud la cual el vicepresidente lo vio, como se ve en las cámaras, y se fue, no le importó. Él estaba cuidando su seguridad del vicepresidente, pero y esto demuestra claramente y devela, ¿no?, que el vicepresidente no tiene corazón, no tiene lo que él pregona cada vez, que es acción humanitaria. O cualquier persona, aunque sea un animal, si lo ve tirado y está vivo, tenés que ir a alzarlo y llevarlo al hospital, ¿no? Lamentablemente esto deja mucho que hablar del vicepresidente, una mala actitud de parte de él, la cual seguramente la población lo va a criticar. Esperemos que su oficial Willy se recupere lo más antes posible. Entendemos que ya ha tenido 2 operaciones, que está a punto de perder el pie. Imagínense, se pierde el pie, ya no va a poder trabajar. ¿Quién va a mantener a su familia? Muy preocupante, muy crítico de verdad. El que ha sido policía, verde olivo, a su colega verlo tirado y gritando de dolor, no hizo nada. Dice, vámonos. Él dio la orden, porque si él decía paren, lo tenían que alzar en el vehículo y llevarlo a un hospital. Eso corresponde. Eso es el trabajo de un policía, de cualquier policía, pero al parecer él demostró todo lo contrario. Aquí no solamente el tema de auxilio, que es labor de la policía, sino la falta de labor humanitaria. Para la hora del país, Fide Santa Cruz. Y a pocos días del arranque de las actividades escolares, el municipio asegura que continúa con el arreglo de escuelas. Seguimos trabajando, yo estoy visitando, esta tarde voy a estar todavía en el distrito 12, falta todavía en algunos distritos. Tenemos esta semana más que vamos a seguir dando vuelta y las comisiones de limpieza, de refacción están trabajando. Una cosa que repito siempre es que esto no termina aquí en febrero. Los contratos con las empresas de refacción son a todo el año, no es por un mes ni por 2 meses, es por todo el año. Ellos van a seguir dando vueltas, van a seguir viendo los grifos, los techos y todo lo demás. Todo tiene un presupuesto y todo tiene un proceso de ingreso. Y los procesos de ingreso y los presupuestos se van cumpliendo de acuerdo a los tiempos. Cada uno tiene su tiempo, cada uno tiene su proceso y cada uno tiene su presupuesto. Y en función de eso es que se va a ir entregando cada una de las asignaciones. Hay presupuesto para los gastos corrientes, hay presupuesto para las inversiones, hay presupuesto para los gastos. Y eso cada uno. ¿Cómo se va pagando? De acuerdo a los ingresos. Los ingresos no ingresan como ustedes quizás piensan. 4.700 millones dividido entre 12 no es así. Hay meses que es buena la recaudación, como son los meses de abril y mayo y junio. Pero los primeros meses nunca han sido buenos. ¿Por qué? Porque estamos empezando una nueva gestión y los ingresos por impuestos son menores. Por eso es que a veces hay estos desajustes. Pero después se va regulando porque a mediados del año hay 2 o 3 veces más la recaudación de los primeros meses del año. Los avances que tienen. Y les voy a dar un dato exacto de cuántos distritos, cuántas unidades educativas están listas y cuántas están trabajándose en el área de refacción, como también en limpieza y desinfección, que también se va a hacer, y fumigación por los mosquitos, ¿no? Así, de esta manera finalizamos el bloque de Noticias Santa Cruz. Muy buen día al país. Ya vuelve la hora del país matinal.
Atención La Paz, este 21 de enero regresa Fides en las Ánforas, Elecciones Subnacionales 2026. Elecciones Subnacionales 2026. Entrevistas exclusivas con los candidatos a la gobernación y las alcaldías de La Paz y El Alto. Conoce sus propuestas y planes de gobierno. No te lo pierdas. Sintonízanos todos los miércoles de 15 a 16 horas. Fides en las Ánforas, tu espacio para informarte y decidir, con la potencia informativa del Grupo Fides. A las 8:30, el análisis se sirve caliente. Cada mañana abrimos este espacio de información, reflexión y escucha de temas importantes. Aquí las noticias se analizan a fondo. Entrevistas con los protagonistas, preguntas directas y sin concesiones. Debates que marcan la diferencia. Exploramos cada noticia desde todos los ángulos porque la reflexión también es parte de la noticia. El Café de la Mañana con Mario Espinosa, tu cita diaria con la información y el análisis reflexivo. De lunes a viernes de 8:30 a 10 de la mañana por Radio Fides y nuestras plataformas digitales. Voces que rompen el silencio. Injusticias que necesitan ser contadas. El Grupo Fides presenta Sin Concesiones. La justicia a debate, con Mary Vaca. Aquí escuchamos, analizamos y reflexionamos sobre casos. Continuamos con La Hora del País Matinal. Avanzamos con más noticias en La Hora del País Matinal. Estamos en Sucre. Edwin Urizar con usted en directo. Muchas gracias, Gabriela. Buenos días a todo el país. Temperatura actual en la ciudad de Sucre, 5 grados centígrados. La mínima de hoy fue de 4, la máxima será de 11 grados. Hay cielo completamente nublado, hay lluvia en la capital del país, en la bella ciudad cuna de la libertad americana, cuna de la independencia nacional. Iniciamos revisando algunos de nuestros principales titulares. Comisión de Admisión del TSP deja en cancha del Tribunal Supremo Electoral el cumplimiento de su ley de organizaciones políticas. Proyectista de ley de funcionamiento transitorio del TSP considera que similares proyectos se complementan y no se fusionan. Parlamentarios y empresarios coinciden que penalización a los bloqueos es tuición del gobierno y sus trazos coercitivos. Esta y otras noticias a continuación en el desarrollo del bloque Sucre en La Hora del País Matinal. Iniciamos con el desarrollo noticioso. La Comisión de Admisión del Tribunal Constitucional Plurinacional deja en cancha del Tribunal Supremo Electoral el cumplimiento de su ley de organizaciones políticas. Y tras el rechazo de acciones planteadas por UCS, la determinación es de cumplimiento obligatorio. El Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de su comisión de admisión, compuesta por 3 magistrados electos, Boris Arias, Amalia Laura y Edson Dávalos como presidente de comisión, han analizado y definido el rechazo de 2 acciones planteadas por UCS, una abstracta, carente de fundamentos, planteada por el líder de ese frente político, y otra concreta cuya fundamentación de igual forma no brindó detalles concretos como refiere la acción. Esta última fue planteada por una diputada en ejercicio. Este rechazo, ya notificado a los interesados, abre el camino a que el Tribunal Supremo Electoral pueda dar cumplimiento a la Ley de Organizaciones Políticas en referencia a la pérdida de sigla. Escuchemos las palabras y fundamentación de Boris Arias, magistrado del Tribunal Constitucional. Le llamamos abstracta, que no está relacionada a un caso concreto. Se ha rechazado una contra, en este caso, la Ley de Partidos Políticos, y la otra que se llama concreta, que está relacionada a un caso concreto y que refería a la UCS. Se ha alegado mucha jurisprudencia. Finalmente, la demanda iba en contra del 3% que se solicita para que un partido pueda mantener su personería jurídica. Se dice que era desproporcional, pero no se dice debería ser 5%, debe ser 2%, debe ser 1%, es decir, tendrían que haber argumentado y haber dicho
para ellos que era proporcional. Entonces la Comisión de Admisión ha rechazado la acción de inconstitucionalidad. No significa, quiero aclarar eso, que se esté afectando un partido en concreto, ¿sí? Esa es una competencia del Tribunal Supremo Electoral. El Tribunal Supremo Electoral decidirá, en base al rechazo que se ha dado a la acción de inconstitucionalidad concreta, cuál es el camino a seguir, cuáles serán las decisiones que vayan a tomar. Cabe recalcar que los afectados no pueden recurrir en similares acciones y fundamentos ante esta instancia constitucional. Ya fueron notificados y es de cumplimiento obligatorio, complementaba el magistrado Arias. Bueno, la ley, el Código Procesal Constitucional establece que dentro de un trámite judicial o administrativo se puede presentar una sola vez con los mismos argumentos. Si te han rechazado con los mismos argumentos, ya no puedes presentar una segunda oportunidad. Tengo entendido que sí han sido notificados. Yo no soy el presidente de la Comisión de Admisión, pero se me ha informado que ya se ha hecho la notificación. El artículo 203 de la Constitución establece que las sentencias son vinculantes y obligatorias. Continuamos con más noticias, cambiamos de tema. Proyectista de ley de funcionamiento transitorio del Tribunal Constitucional considera que similares proyectos se complementan y no se fusionan. Con respecto a los proyectos de ley que buscan darle funcionalidad transitoria al TCP, se ha informado de 3 de estos en etapa avanzada, 2 en diputados y 1 en senadores. Y ante la susceptibilidad de que estos proyectos se paralicen al ser similares y tener que ser analizados en comisiones, el presidente de la Comisión de Constitución del Senado, además de proyectista de una de las leyes, asegura que si bien tienen su objetivo, no son iguales y se complementan. Escuchemos las palabras de Daniel Ortiz, senador chuquisaqueño, presidente de la Comisión de Constitución del Senado. Y bien, se tiene 3 proyectos de ley para el funcionamiento del Tribunal Constitucional, 2 que están en la Cámara de Diputados y 1 que es en la Cámara de Senadores. Mi persona es el proyectista de una de las leyes, la 010, la que sí se ha aprobado dentro de lo que es mi Comisión de Constitución, se ha aprobado en grande y en detalle, con el objetivo de esta ley es de que los 4 magistrados del Tribunal Constitucional puedan funcionar y puedan hacer el coro correspondiente. Sí se puede unificar, pero en este caso no. Uno de los proyectos que está en la Cámara de Diputados, la 022, habla del Tribunal Constitucional, pero también habla del Tribunal Supremo de Justicia. En ese entendido, el Tribunal Supremo de Justicia no necesita una ley para su funcionamiento. Ellos tienen 7 magistrados y hacen el quórum correspondiente. Ellos están en funcionamiento, hacen sus salas, sus sesiones. Ellos no necesitan una ley. En cambio, la ley que nosotros estamos promoviendo es exclusivamente para los magistrados del Tribunal Constitucional. Así es, si bien la ley ya se ha aprobado dentro de lo que es la comisión, nosotros hemos remitido esa ley a consulta a los magistrados. Y continuamos con más noticias. Cambiamos nuevamente de tema. Parlamentarios y empresarios coinciden que penalización a los bloqueos es decisión netamente del gobierno. Se quiere poner sobre las espaldas de parlamentarios la responsabilidad de penar a bloqueadores. Sin embargo, existe el Código de Procedimiento Penal que ya estipula sanciones a estos actos y el gobierno debe hacer uso de esta norma, asegura el el diputado chuquisaqueño Santiago Ticona. Bueno, lo primero digamos que hay que mencionar es que el gobierno hace una alusión falsa al decir que con esta ley se va a evitar los bloqueos, aquello que lo otro. El gobierno ya tiene los mecanismos legales, está el Código Penal, hay acciones que están tipificadas como delitos, y lo que tienes que hacer, digamos, es hacer uso de estas herramientas, de estos tipos penales para poder ya iniciar los procesos. Lo que pasa es, digamos, que el gobierno dijo que no iba a dar ningún paso atrás y da 10 pasos hacia atrás, ¿no? Entonces, ese es un primer tema, ¿no? O sea, el gobierno no puede descargarse su responsabilidad de poner orden en el país, en las instituciones, en la Asamblea Legislativa o en otras instancias y decir que sin esa ley no se puede, digamos, evitar los bloqueos. Y ante esta polémica y sobre todo la socialización que se pretende dar con respecto a la ley antibloqueos, los empresarios de Chuquisaca aseguran que tiene que haber consenso entre legisladores y el gobierno para cumplir con este objetivo de darle respeto a los derechos de la población, de transitar sin peligro a ser bloqueados y perjudicados en su economía. Escuchemos las palabras de la gerente de los empresarios, Cintia Castillo. Bueno, hemos visto durante varios años que los bloqueos no son una medida de solución, ¿no?
es una medida más bien atentatoria contra la dinámica económica que tiene que tener el país, un flujo normal de las operaciones del aparato productivo en los cuales puedan tener transitabilidad de la producción a nivel departamental y nacional, puedan tener la misma población pueda tener este derecho que todos los bolivianos tenemos a la libre transitabilidad. Y donde terminan los derechos de unos, inician los derechos de los demás. Entonces no podemos tener estas medidas que vayan en contra de la población, en contra del aparato productivo y de la economía del país. Este despacho llega con el gentil auspicio de... ¡Golazo de Tambur! El mejor tanque de agua debe estar en tu equipo. Tambur, fabricado con polietileno 100% virgen, certificado por la FDA de Estados Unidos. Encuéntralo al precio justo en el distribuidor autorizado más cercano. Blacksburg, sinónimo de calidad. Hasta aquí el bloque informativo desde Sucre, la capital. En el informe de Ingurizar Campos y el departamento de prensa de Loyola Fides Sucre. Buenos días a todo el país. Vuelvo contigo, Gabriela, hasta Estudio Central. Gracias, 7 de la mañana, 24 minutos, 9 segundos. Más noticias en la hora del país. Antes una breve pausa, enseguida retornamos. Ya vuelve la hora del país matinal. Radio Fides inicia el 2026 con una renovada programación. Durante la tarde y la noche encontrarás nuevos programas con amenidad, análisis, reflexión y más información. Con temas que nos acercan a la gente y una agenda sobre el país que queremos. Porque Fides es la gente y te acompaña día a día. A las 10 de la mañana, el periodismo se toma un respiro para conversar. Un espacio donde las noticias se desmenuzan con mirada crítica y análisis profundo. Aquí conversamos, debatimos y ponemos en perspectiva los acontecimientos que ocurren en el país. Exploramos ideas, hacemos preguntas incómodas y descubrimos lo que se esconde detrás de un titular. La tertulia, donde la información cobra sentido y se disfruta en buena compañía. De lunes a viernes a las 10 de la mañana, Mario Espinosa y John Arandia por Radio Fides y nuestras plataformas digitales. Al Rojo Vivo Radio. Al Rojo Vivo Radio. La mejor propuesta del día llega lunes a viernes a partir de las 20 horas. 20 horas. Todas las noches por Radio Fides. Roger Veneros, junto al equipo más entretenido, te traen una propuesta diferente. Al Rojo Vivo Radio. Al Rojo Vivo Radio. De 20 a 22 horas. Lunes a viernes. Por Fides. 101.5 FM y 760 AM. Al Rojo Vivo Radio. Cambiamos de horario, pero no la buena vibra. El Show es Noticia llega en un nuevo horario, con todo lo que te gusta, la buena música, el humor, la diversión y el contacto directo con nuestros seguidores, que ahora podrán vernos por el streaming. Ajusta tu reloj y acompáñanos de lunes a viernes a partir de las 2 de la tarde, porque la diversión continúa y tú eres parte del Show es Noticia. Bolivia despierta y la noticia también. En la hora del país matinal, nuestros periodistas en los 9 departamentos te relatan lo que ocurre en cada región. Política. Vamos con la hora del país matinal. Más noticias en la hora del país matinal. A lo adelantado, momento de trasladarnos hasta Oruro. Está en directo Javier Guarachi. ¿Cuáles son las noticias? ¿Cómo amaneció la ciudad? Todos los detalles con usted. Gracias, Gabriela, y buenos días al país. La ciudad de Oruro amaneció este martes con una temperatura mínima de 5 grados centígrados y se prevé una máxima de 19 grados. Cielo parcialmente nublado a esta hora de la mañana. Inmediatamente pasamos a revisar nuestros principales titulares.
Libre ratifica su rechazo a una ley corta para los 4 magistrados del Tribunal Constitucional. Sugiere acelerar elecciones judiciales complementarias. Crece la molestia de los desocupados en Guanuni por contrataciones irregulares en la estatal empresa Guanuni. Tras las últimas lluvias desbordó el río Lauca en el occidente orureño. Los chipayas han quedado nuevamente en medio del agua. A continuación, el desarrollo de nuestros titulares. Libre ratifica su postura de no darle superpoderes a los 4 magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional. Sugiere más bien acelerar las elecciones judiciales complementarias. Johnny Sarabia con más detalles. Gracias. El senador orureño José Sánchez Aguilar ratifica la posición final de la bancada de Libre respecto a la vigencia del Tribunal Constitucional con solo 4 miembros, los mismos que han quedado tras el alejamiento de los autoprorrogados. De momento todo lo que están haciendo, incluso la elección de la presidenta de este tribunal, la magistrada Paola Prudencio, es inconstitucional porque no ha salido de sala plena, que mínimamente debe tener 5 miembros, enfatizó. La presidenta Prudencio no es legal, es legítimo pero no es legal. Ellos no pueden resolver entre 4 personas los problemas grandes del país, para eso se requiere sala plena y no lo tienen. Las decisiones que están tomando, por tanto, no son constitucionales y lo peor, son temas delicados como el de los decretos 5515 y 5519 que le permiten al presidente Rodrigo Paz gobernar a control remoto. Sabemos que esos decretos son contrarios a la Constitución Política del Estado y es el Tribunal Constitucional que debe señalarlo, pero no pueden porque no hacen sala plena, insistió el senador Sánchez. Evidentemente son ellos los que deben resolver los recursos de inconstitucionalidad abstracta a los decretos, pero les reitero, no tienen sala plena. Muchos afectados con este tipo de decisiones observarán esta irregularidad. Hay necesidad de resolverlo y por eso están pidiendo una ley especial para hacer legal la vigencia del Tribunal Constitucional con solo 4 miembros. La bancada de Libre no apoyará. Nosotros tenemos una posición clara. No tribunales constitucionales truchos, menos prorrogados. Por tanto, vamos a buscar que se fije fecha para que se proceda a la elección de los nuevos componentes. Para la hora del país, Fides Oruro. Cambiamos de información. Existe molestia entre los desocupados de Guanuni por las contrataciones irregulares en la empresa minera Guanuni. Denuncian incluso pagos extras por entrar a trabajar. Crece la indignación sobre las denuncias de nuevas contrataciones de personal en la estatal Guanuni y los desocupados advierten con asumir acciones ya que gente foránea estarían siendo tomadas en cuenta. Daniel Jarro, ex cooperativista minero, lamentó la actitud del ex gerente Pailo y el actual gerente que fue posesionado recientemente y habrían iniciado nuevas contrataciones sin tomar en cuenta la cantidad de desocupados de Guanuni que están esperando por años ingresar a la empresa. Pero es de lamentar del sindicato saliente, del sindicato entrante y tanto del gerente, ex gerente Pailo, que habían contratado ya 270 personas que el 70% o 60-70% no son gente de Guanuni, son gente del norte de Potosí. Yo creo que como la estatal Guanuni y el Cerro Pozojani está ubicado dentro de la provincia pantalondalense, debería de contratar a esos jóvenes que hoy por hoy ya tienen familia. Yo creo que, como vuelvo a recalcar, debería de solucionarse primero con los guanuneños, con los hijos de Guanuni, con esos jóvenes que diariamente se están sacando para solventar a su familia y para llevar el pan del día, compañero. Es de lamentar, le vuelvo a recalcar. Lo peor, Jarro denunció cobros irregulares a los nuevos trabajadores para permitirles el ingreso a la estatal Guanuni. Sí, han comprobado lamentablemente, hay mismos dirigentes que mandan audios que sí que han cobrado todas esas sumas de dinero. Por eso, como le vuelvo a decir, yo creo que primero el gobierno de Paz y el vicepresidente Lara y también el ministro de Minería debían de enfocar de crear fuentes de empleo en Guanuni. El ex cooperativista Daniel Jarro insistió que si realmente se está permitiendo la reapertura de nuevas contrataciones, la población se movilizará para que la juventud de Guanuni sea tomado en cuenta, porque el desempleo es galopante en ese distrito y que se viene exigiendo fuentes de empleo al gobierno desde la era del movimiento al socialismo que decidió nacionalizar la mina el año 2006. De los 24,000 habitantes que tiene Guanuni, casi estaríamos hablando de unos 10,000 a 14,000 desocupados que no tienen una fuente laboral segura, ¿no? Pero
sí tienen del diario vivir, como le vuelvo a recalcar, que trabajan en el mercado o algún otro negocio que tengan personalmente, pero en la mayoría de los jóvenes, por lo menos sin mentir, unos 2.000 a 3.000 jóvenes, le vuelvo a recalcar, desde el 2006 no se han creado fuentes de empleo en el centro minero Huánuco. Para la hora del país, Fides Oruro. Más información: tras las últimas lluvias desbordó el río Lauca en el occidente orureño. Los chipayas han quedado nuevamente en medio del agua y piden ayuda. Manuel Yugar. Gracias. Municipio de Chipaya queda inundada tras las recientes lluvias. Las autoridades piden ayuda en salud, alimentos y forraje para el ganado. Santiago López Daza, alcalde municipal de Chipaya, llegó a Oruro para pedir ayuda a la gobernación, la unidad de gestión de riesgos y otras instituciones que puedan colaborar con la penosa situación que atraviesan por efectos climatológicos. Ha azotado la lluvia una semana, día, noche, y Chipaya quedó totalmente inundado. Vengo a acudir a la ciudad de Oruro para pedir ayuda a la Defensa Civil, a UGERA, a la Gobernación y también a las autoridades nacionales. López contó que la producción de quinoa quedó inundada, por lo que no habrá una buena cosecha en este año. La quinoa se quedó totalmente inundado. Con la agua de turbia, la raíz del quinoa se pudre rápido, ¿no? El agua turbia es como un veneno para la quinoa. Por último, el alcalde municipal de Chipaya pidió la colaboración de las instituciones en salud para la atención a niños y adultos mayores que sufren problemas de salud a consecuencia de la humedad. ¿Qué necesitan allá? Víveres, toallas y forraje para los animales. Y también medicamentos, porque muchos niños y los abuelitos de la tercera edad han sufrido, y todos hemos sufrido con esa humedad. Para la hora del país, Fides Oruro. Cambiamos de información. Obras del primer tramo de la doble vía Oruro-Challapata continúa paralizada. La empresa ejecutora pide ajustar precios por el incremento de materiales y mano de obra. Johnny Sarabia. Gracias. En definitiva, el primer tramo de la doble vía Oruro-Challapata está oficialmente paralizado porque la empresa adjudicada, el consorcio BOA, exige con todo derecho modificar el costo del proyecto por el incremento en el precio de los materiales de construcción y también el costo de la mano de obra. La gobernación no tiene tuición en este proyecto que está a cargo de la ABC, pero sí estamos sugiriendo que desde el gobierno se promulgue una ley que permita revisar costos y presupuestos de todas las obras en ejecución, no solo de esta doble vía, aseveró el gobernador Johnny Beria Rodríguez. Hemos enviado una carta al señor presidente para que se pueda emitir un decreto supremo, al igual que lo hizo el anterior presidente, para que todas las obras puedan ajustarse de acuerdo a los precios actuales. Entonces estamos a la espera de esa respuesta que bien nos puede ayudar. Tras la última reunión con el viceministro de Transportes, Hugo Criales Jurado, se espera para estos días una inspección para evaluar el estado de esta carretera, especialmente en el tramo alterno, que es el problema mayor, explicó el secretario departamental de Obras Públicas, ingeniero Gonzalo Canqui. Y él ha indicado que para esta semana él va a programar una inspección, una visita al proyecto conjuntamente a las autoridades nacionales y departamentales, y va a comunicar oportunamente para que toda la gente involucrada y que está perjudicada en este tramo también asista y se pueda dar una solución. Para la hora del país, Fides Oruro. Gracias, Johnny. Para el final, rumbo a las elecciones subnacionales, la gente en el área rural no cree en las promesas de los candidatos. Lidia Arancibia, buenos días. Gracias, buenos días. Rumbo a las elecciones subnacionales, con 13 partidos entre agrupaciones para elegir a alcaldes, concejales, gobernador, asambleístas a nivel departamental, en el municipio de Challapata las campañas recién comienzan. Pero los políticos han perdido la credibilidad y el liderazgo. Melquiades Gutiérrez dice que la corrupción ha empañado en todo ámbito. La gente ahorita realmente está desorientada, ¿no? Pero desde mi punto de vista sería que tengan principios pero bien consolidados, que la población respalde sus principios, como por ejemplo, no ser corrupto, ¿no? A pesar de que muchos dicen, se llevan la bandera que ante la corrupción, pero llegan al cargo y ya nuevamente se corrompen. Entonces uno sería, en ese aspecto, ser ético en ese aspecto, ¿no? Otro, la gente está muy desmoralizada y muy desorientada. Entonces tendría que tener por eso muchos valores el que va
va a ejercer el cargo de alcaldía y los consejos. Los candidatos tendrían que tener valores que puedan rescatar la confianza de la ciudadanía. Para la hora del país, Fides Chayapata. Gracias, Lidia. Esas fueron las noticias más destacadas desde Oruro. Gabriela, volvemos a Estudios Centrales. Buenos días al país. Gracias, Fides Oruro. 7 de la mañana, 38 minutos, 12 segundos en todo el país. Ya vuelve la hora del país matinal. A mediodía, la información no se detiene. La hora del país meridiano te conecta con los hechos que marcan la jornada, el ritmo de la economía, acciones ciudadanas, decisiones políticas y el pulso ciudadano. Con despachos en directo, testimonios de cada región y la mirada de nuestros periodistas, vivirás la noticia como nunca antes. Porque la actualidad no espera, ahora también se escucha y se ve. Acompáñanos desde la radio, televisión y streaming en nuestras redes sociales. De lunes a viernes a las 12 del mediodía con Gabriela Pérez. La hora del país meridiano. La noticia en tiempo real. Estés donde... Atención La Paz, este 21 de enero regresa Fides en las Ánforas, Elecciones Subnacionales 2026. Elecciones Subnacionales 2026. Entrevistas exclusivas con los candidatos a la gobernación y las alcaldías de La Paz y El Alto. Conoce sus propuestas y planes de gobierno. No te lo pierdas, sintonízanos todos los miércoles de 15 a 16 horas. Fides en las Ánforas, tu espacio para informarte y decidir, con la potencia informativa del Grupo Fides. A las 10 de la mañana, el periodismo se toma un respiro para conversar. Un espacio donde las noticias se desmenuzan con mirada crítica y análisis profundo. Aquí conversamos, debatimos y ponemos en perspectiva los acontecimientos que ocurren en el país. Exploramos ideas, hacemos preguntas incómodas y descubrimos lo que se esconde detrás de un titular. La tertulia, donde la información cobra sentido y se disfruta en buena compañía. Con la hora del país matinal. Noticias en la hora del país matinal. Nos trasladamos hasta Potosí. Gary Cárdenas, usted está en directo. A continuación nos refleja las noticias más destacadas. Gracias, Gabriela. Buenos días amigos de todo el país. La ciudad de Potosí amaneció con una temperatura mínima de 5 grados centígrados y se prevé que llegue una máxima de 13. Cielos mayormente nublados. Inmediatamente vamos a revisar nuestros principales titulares. CONAMIPE sugiere eliminar los bonos paulatinamente para redirigir estos fondos a proyectos de mayor impacto. Gobierno debe tener una disciplina fiscal para evitar que el Banco Central de Bolivia emita más monedas bolivianas ante la devolución de dólares norteamericanos. Y lluvias y granizadas devastan más de 10.000 hectáreas de cultivos en el departamento de Potosí. Comenzamos con el desglose de estas y otras informaciones en el bloque Potosí. La Federación de la Mediana y Pequeña Empresa en Potosí ha sugerido que el gobierno elimine en todo caso paulatinamente los bonos para desviarlos a fondos de proyectos de mayor impacto. Diego Quispe nos amplía la información. Adelante, Diego. Gracias, Gary. CONAMIPE propone recortar gradualmente los subsidios y bonos que otorga el gobierno. El argumento central sostiene que los recursos destinados a estos bonos podrían invertirse de mejor manera en infraestructuras o proyectos productivos que generen empleo sostenible. Así lo manifestó Gabriel Mamani, vicepresidente de CONAMIPE. Bueno, el bono Pepe es un bono que tal vez sí va a poder ayudar en algo mínimamente, porque si ustedes y todos nosotros nos ponemos a pensar, 150 bolivianos, ¿para qué alcanza? ¿Será para 5 litros de aceite? Entonces, yo creo que los bonos se tienen que ir cortando poco a poco, porque ese dinero se podría haber invertido en mejores cosas, pero esperaremos cómo van a irse dando las cosas. Yo creo que el bono que no se debería de tocar es al de los ancianos, ¿no? Al de los ancianos, porque los ancianos también ya han cumplido, ya han dado todo en la vida, pero los demás bonos deberían de ir paulatinamente tal vez desapareciendo. Para la hora del país, Fides Potosí. Continuamos con más información. El analista económico Willy Pastrana calificó de positiva la devolución de hasta $1,000 a los ahorristas, ya que esto evidencia que existe un incremento de divisas norteamericanas en el país.
No obstante, esto podría generar que se modifique el encaje legal en bancos, que sirve para controlar la cantidad de dinero en circulación, evitar la crisis bancaria y controlar la inflación. Es por esta situación que el analista económico manifestó que se debe tener una disciplina fiscal para evitar que el Banco Central de Bolivia emita más monedas bolivianas. Eso es una buena señal, ¿no?, de que estamos ya empezando a tener disponibilidad de dólares. Obviamente, esta disponibilidad no es producto de una mejora estructural en la economía. ¿A qué me refiero? De que este aumento de la cantidad de dólares que tiene el Banco Central, cerca de 480 millones, no es porque ha habido más exportaciones, no es porque han repatriado el capital privado que está en el exterior, sino que fundamentalmente es un crédito que ha recibido el gobierno nacional. Bueno, lo que preocupa un poco es que la fuente de financiamiento de esta devolución es una liberal en encaje legal. O sea, ¿qué significa eso? De que la tasa de encaje legal se ha reducido en dólares. Entonces los bancos tienen mayor disponibilidad para hacerlo. Este tipo de medidas tienen que estar respaldadas con una disciplina fiscal pero férrea, una disciplina fiscal que no influya, que no induzca al Banco Central de Bolivia a emitir moneda para poder pagar los gastos corrientes que tiene el gobierno. Cambiamos de ámbito informativo y continúan los desastres naturales en el departamento de Potosí. En las últimas horas, más de 10.000 hectáreas de cultivos fueron afectados por una fuerte granizada y también precipitaciones pluviales. Volvemos contigo, Diego. Gracias, Gary. Genaro Méndez, secretario de Desarrollo Agropecuario de la Gobernación, informó que se contabilizó más de 10.000 hectáreas de cultivos destruidos, afectando la producción estratégica de alimentos y poniendo en riesgo la seguridad alimentaria de diferentes municipios para la presente gestión. Estamos en plena época hídrica. Bueno, con la presencia de las lluvias a todo el departamento, pero estas lluvias también no han sido tan llanas, como se dice, ¿no?, causando distintos daños en los distintos puntos del departamento de Potosí. Los cultivos que más han sido afectadas son el cultivo de papa, cultivo de maíz, haba, trigo, quinoa, las hortalizas y los frutales que tenemos dentro del territorio departamental. Queremos manifestar que hasta este momento tenemos las afectaciones en todo el territorio departamental, afectando a 720 comunidades, a 20.906 familias que ya son reportados como afectados en el departamento, 10.032 hectáreas de cultivos, entre hortalizas, frutales afectados. Para la hora del país, Fides Potosí. Y para culminar, una persona quien era buscada en el departamento de Tarija fue detenida antes de cruzar la frontera con la Quiaca. Freddy Loaiza nos amplía la información. Gracias. A denuncia de migraciones ante la FELCC, Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen del municipio de Villazón, un ciudadano que tenía una orden de mandamiento de aprehensión en la ciudad de Tarija fue detenido cuando hacía sus trámites migratorios para salir del país. El teniente García con el informe. En fecha de ayer, a denuncia de migración, recibimos a una persona que presuntamente se encontraba con arraigo. Personal de la FELCC, al tener conocimiento, se puso en contacto con el Ministerio Público para ver su situación jurídica. El Ministerio Público nos extendió lo que vendría a ser un mandamiento de aprehensión. Dando ejecución al mandamiento de aprehensión, se procedió en coordinación con el personal de la FELCC de Tarija y personal de la FELCC de Villazón. Se pudo hacer el transbordo que vendría a ser del mismo ciudadano en calidad de aprehendido a la cárcel de Morros Blancos en Tarija. En el informe para la hora del país, Fides Villazón. Y eso es todo en cuanto al panorama informativo generado en este departamento. Desde la cabina central de Radio Fides Potosí, retorno hasta estudios centrales. Gabriela, buenos días, país. Hacia 7 de la mañana, 47 minutos, 12 segundos. Pausa en la hora del país. Ya vuelve la hora del país matinal. Radio Fides inicia el 2026 con una renovada programación. Durante la tarde y la noche encontrarás nuevos programas con amenidad, análisis, reflexión y más información. Con temas que nos acercan a la gente y una agenda sobre el país que queremos.
Porque Fides es la gente y te acompaña día a día. Cuando cae la tarde, la noticia sigue en movimiento y llega hasta ti. La Hora del País Vespertino resume los hechos que marcaron la jornada y te trae lo último en política, justicia, economía, sociedad y más. Con análisis, conexiones en vivo y la voz de nuestros periodistas desde todos los rincones del país. Gracias a la radio, televisión y streaming en nuestras redes sociales. El balance de lo que pasó y un adelanto de lo que viene para que termines tu día bien informado. La Hora del País Vespertino, de lunes a viernes a las 18 horas. Grupo Fides, la noticia hasta el cierre de la jornada. Al Rojo Vivo Radio. Al Rojo Vivo Radio. La mejor propuesta del día llega lunes a viernes a partir de las 20 horas. 20 horas. Todas las noches. Continuamos con La Hora del País Matinal. Avanzamos con el recorrido noticioso, momento de trasladarnos hasta Trinidad. Edgar Ramos, las noticias, todos los hechos con usted. Vamos a establecer este contacto directo hasta el Beni. Muchísimas gracias por estar en contacto con nosotros desde esta bella región de la Amazonía boliviana en el departamento del Beni. Actualmente tenemos una temperatura de 24 grados centígrados, la humedad relativa del ambiente del 96%, tenemos lluvia, el cielo está encapotado a esta hora de la mañana. Vamos rápidamente con el desarrollo de las informaciones. Estos son los principales titulares en la Hora del País Matinal. Comité Cívico del Beni y Ende del Beni instalarán mesas técnicas donde plantearán el cambio de la ley 1604 para bajar el costo de energía eléctrica, que es la más cara en Bolivia. En el Beni aseguraron. Ciudadanos de Riberalta exigen a los mototaxistas licencia de conducir, cascos, chalecos y SOAT tras subir el precio del pasaje a 10 bolivianos. Queremos seguridad, denunciaron. Centro de Salud 3 de marzo en Riberalta cuenta con un solo personal del TGN. Hay retraso en la contratación de personal por parte del municipio. Estas y otras informaciones en el desarrollo de nuestro bloque Beni. Y vamos rápidamente a los informes que se generan en esta parte del país. Iván Palma es parte de la mesa técnica conjuntamente con el comité cívico, donde plantearán el cambio de una ley. Con esto se pretende bajar el costo de energía eléctrica en esta región, toda vez que el Beni es la tarifa más alta en cada uno de los departamentos que se tiene de energía eléctrica por parte de ENDE. Nosotros hemos demostrado en la comisión de que la energía del departamento del Beni es la más cara a nivel nacional, eso no queda duda, tanto en la tarifa domiciliaria como en la tarifa general y también en la tarifa industrial. Ante esta conclusión técnica, la solución es un tema legal, toda vez que la promulgación de la ley 1604 data del año 1994, es decir, anterior a la Constitución Política de Estado, que es del 2009, que quiere decir que es inconstitucional. No se está cumpliendo los parámetros del tema de equidad, también se está realizando una discriminación a nuestro departamento y tampoco se está cumpliendo con la Constitución cuando manda en materia económica de que se tiene que reducir las desigualdades regionales. Es por eso que la conclusión jurídica es que la ley 1604 es inconstitucional. Estamos preparando también una acción abstracta de inconstitucionalidad como comisión técnica y al mismo tiempo también en coordinación con la brigada parlamentaria tenemos que tener un proyecto de ley que cumpla los parámetros y los principios de la nueva Constitución Política del Estado. Nos vamos hasta el municipio de Riberalta. Ciudadanos están molestos tras subir el costo del pasaje de servicio de mototaxi a 10 bolivianos. Después un empleado ratificó los 10 bolivianos, aunque no hay una normativa o un permiso del municipio de Riberalta, los mototaxistas subieron el costo del pasaje. Edgar del Castillo Morales, que es un ciudadano, pide y exige de que utilicen cascos, chalecos y tengan SOAT. En primer lugar, los mototaxistas a nivel nacional deberían de cumplir con la licencia de conducir, por lo tanto no tienen. También es muy necesario que ellos también estén utilizando el casco de seguridad tanto para el conductor como también para el pasajero. Es muy necesario que también utilicen el chaleco también de seguridad, el chaleco luminario,
pero es muy necesario que también ellos tengan como mínimo 2 chalecos, sí, higiene personal, exclusivamente eso es lo muy necesario. Por eso es que muchas personas dicen, ay, los mototaxistas son sucios, no se bañan, huelen hediondo, y esa es la realidad. Y el Código de Tránsito exige justamente la seguridad también para el pasajero. Otro tema también que aquí es muy importante, el SOAT. Aquí no funciona el SOAT. Los señores mototaxistas han aumentado ya la tarifa de 10 bolivianos y 8 bolivianos. Pero ¿qué garantía le da al usuario? Nos mantenemos en Ribera Alta. Preocupación por el sistema de salud en el departamento del Beni. Un centro de salud, 3 de marzo, solo tiene un personal del TGN. El municipio hasta la fecha no ha hecho la contratación del personal de salud capacitado para atender este centro de salud. Según Hernán Sirpa, quien es de Dimusa de Ribera Alta, el gobierno nacional no transfiere los recursos económicos. De lo que es el personal de salud está demorando un poco, ¿no? Y la demora, como lo habíamos mencionado días atrás, no es netamente del gobierno municipal, también desde el nivel central con el desarrollo de la activación del presupuesto y un 20% de manera inicial y posteriormente recién el resto del presupuesto, ¿no? Esto ha hecho que la contratación tarde un poco más y a raíz de esto surgen algunas observaciones como hoy tuvimos en el centro 23 de marzo, ¿no? Puntualmente este centro de salud, que es en su 90% es netamente funcionario municipal y de contrato. Entonces, hay un solo ítem TGN que es el responsable de malaria de este centro de salud, el cual estaba, y algunos de los del personal que estaban atendiendo emergencias, ¿no? Hay que entenderles también, sin una remuneración, no todos trabajan por igual y muchos requieren de esa remuneración para mantener el hogar, cumplir algunas necesidades que tienen. Entonces, ellos están trabajando y atendiendo las emergencias que puedan surgir en esta área de influencia del centro de salud. Y ese es el panorama informativo que se genera en esta parte del país. Gabriela, retorno hasta la sede de gobierno. Gracias, Edgar de Trinidad. Momento de conocer las noticias más importantes en Tarija. Daniel Leono. Noticias. Fides Tarija con energía limpia. Gracias, Gabriela. Buen día, país. En el bloque Tarija, la integración a Bolivia por el sur del país será golpeada por las tarifas aéreas. Alcalde de Tarija califica la medida del gobierno sobre las tarifas de los vuelos como perro del hortelano. Pese a las exigencias en el cuartel de Cóndores de San Andita, jóvenes de diferentes lugares del país llegan hasta el Chaco. Abordemos lo anunciado. El abogado Esteban Ortuño habló sobre los daños que ocasionarán las nuevas tarifas aéreas. La integración a Bolivia por el sur del país será golpeada. Vamos a tener que recibir a los turistas que vengan del oriente cruzando una carretera al Chaco inconclusa. Vamos a tener que esperar a los turistas que vienen del occidente en carreteras que están permanentemente bloqueadas. Vamos a tener que esperar a los turistas del norte argentino en carreteras que también sufren derrumbes. O sea, la verdad es una medida muy gravosa para la economía tarijeña y la verdad muy preocupante y sobre todo que apena mucho, ¿no? Que un gobierno que en principio tenemos la idea de que es pro-tarijeño lance este tipo de medidas. Al respecto, el diputado José Luis Porcel sostiene que BOA es el más beneficiado para sanear su economía. No, el incremento va a ser favorable para BOA, para sanear parte de su economía y esto le favorece al Estado porque también genera impuestos. ¿Pero a costa de qué? A costa de sacrificar al país con tarifas más elevadas y cada vez más en contra de la gente, en contra de la iniciativa privada y sobre todo del turismo interno. Un puñal a Tarija. Desde luego que sí, al principio hemos dicho eso. ¿Cómo es posible que se piense en aumentar el turismo en Tarija cuando estamos atentando con las tarifas, ahuyentando a los turistas internos? Y sobre el tema, la medida del gobierno es como el perro del hortelano, lo repudia el alcalde Johnny Torres, quien pide cielos abiertos. Lo que debe hacer el gobierno es cumplir lo que nos ha dicho a todo el país. Cielos abiertos y acabar con el monopolio de BOA, ¿verdad? BOA es un problema para los bolivianos. Cualquier persona, en este momento le hago un desafío, llame a BOA y pídale un vuelo, aunque sea caro, un vuelo La Paz, o Tarija, Santa Cruz, Tarija, La Paz, y le dice que no tiene boletos. Entonces, es como el perro del hortelano, ni come, ni deja comer, ¿no ve? Ni vende pasajes, ni deja vender. Ni nos proporciona el servicio,
ni tampoco deja que nosotros consigamos un servicio alterno. Como segunda situación tenemos que estamos en temporada de lluvias. Y la temporada de lluvias deteriora los caminos, como igual deteriora las calles, deteriora todo. Ahora nos vamos hasta Yacuiba con Wilfredo Díaz. La Escombol, que funciona en Sanandita, en el municipio de Yacuiba, este año ha tenido una gran afluencia de jóvenes para cumplir su servicio militar. Los interesados sobrepasaron el cupo establecido en la Escuela de Cóndores. El representante de la mesa defensorial, Walter Portillo, nos informa de las exigencias. Sanandita, la Escombol es un centro que tiene mucha demanda, porque existen 115 plazas, pero los postulantes eran alrededor de 300 jóvenes. Hemos estado presentes en todo el proceso de reclutamiento que se hace. Comentarles de que pudimos palpar que es muy exigente. Son prácticamente 3 etapas que realizan. En esa exigencia solo es en la Escombol. Son fuerzas especiales, e incluso lo que nos hacía mención el comandante, los soldados hacen un mini curso, así nos decía, de cóndor y de satinador. O sea, además tiene ese prestigio. Desde Yacuiba, la hora del país. Por último, en Bermejo con José Luis Arce. A pesar que se anunciaba la entrega del desayuno escolar desde el primer día de clases, la Junta Escolar de Padres de Familia advierte que la alcaldía no cumplirá con este compromiso. Así lo señala la delegada Soledad Aguado. Nosotros como padres de familia hemos exigido de que apenas inicien las clases, se tiene que entrar, ¿no? Se tiene que dar el desayuno a los jóvenes. Como presidentes vamos a tener que presionar, ¿no? Aquí parece que lamentablemente nosotros tenemos que presionar. Por su parte, la directora municipal de Educación, Luabi Callejas, pidió a los padres de familia organizarse para ejercer presión en el consejo y así se apruebe el contrato con la empresa adjudicada. Se han reunido los padres de familia y directores con la parte del gobierno municipal para poder estar el día de la aprobación por el consejo presentes, para poder también así ellos ser parte de eso y ver la disponibilidad que tengan los concejales para poder aprobarla, ¿no? La información desde Bermejo para la hora del país. Gabriela, hasta aquí las noticias para la hora del país. Fides Tarija, 100% energía limpia. Gracias, Daniel. Y por último, la hora del país hasta Cobija. Fides Cobija, Juan Carlos Paredes. Gracias, buenos días, país. Aquí las noticias desde la ciudad de Cobija. Hoy será un día con temperatura de 30 grados. A continuación vamos a repasar nuestros titulares. Suplemento Carmelo vuelve para los adultos mayores del municipio de Cobija tras 3 meses de estar paralizado. Campesinos de Pando se sienten cansados de ser utilizados por los políticos de turnos. Brigada Parlamentaria de Pando rechaza el alza de tarifas de pasaje de La Paz Cobija con el 50% de incremento. Vamos al desarrollo de nuestros principales titulares. El doctor Tony Cejas, quien es el director municipal de salud del municipio de Cobija, manifestó que la próxima semana está previsto la llegada del suplemento alimenticio Carmelo para la entrega a los adultos mayores. Indicó que el mal estado de la carretera estaba retrasando el envío hasta la capital, motivo por el cual 3 meses estaba suspendido la entrega. Suplemento nutricional para el adulto mayor, entonces estamos a la espera de que hasta la otra semana nos llegue. Estamos dependiendo del tema también del estado de las carreteras, porque esto nos llega del interior. Entonces estamos ya en el tema de la espera de cuándo nos va a llegar, y inmediatamente se va a entregar a cada centro de salud para poder hacer la entrega de este suplemento, de esta gestión comenzando, ¿no? Tenemos la última compra que se ha hecho la gestión pasada, así de mes de agosto, septiembre, que se ha hecho la compra, pero bueno, como venimos hablando el año pasado igual, ya hemos llegado a un punto insostenible donde los recursos es por IDH y el tema que ha disminuido, y hemos tenido que llegar a la opción de poder también hacer la diferenciación. Vamos a más noticias. El máximo dirigente de los campesinos a nivel nacional y que representa Pando, Víctor Hugo Roca, ha señalado que el sector campesino ya está cansado de ser utilizado por los políticos de turno, y es así que ahora, dijo, son bastante orgánicos, toda vez que la federación lleva candidatos para gobernador y también para los 15 municipios del departamento. Porque el sector campesino está cansado de ser utilizado. Nosotros vamos a votar ahora para que todas las necesidades del área rural sean cumplidas.
Nosotros estamos con pésimas carreteras, ¿no? El tema productivo no se ha apoyado nada en el departamento Pando. Estamos saliendo de una triste gestión de la gobernación, ¿no? Ahora, donde no se ha dado cumplimiento a nada en el área rural. Seguimos con más noticias. La presidenta de la Brigada Parlamentaria de Pando, Yanine Kerdi, ha manifestado que se ha enviado una nota oficial sobre la elevación de las tarifas del transporte aéreo sin obtener respuesta, por lo que remitió una nueva nota combinatoria a las instancias correspondientes para ver este tema de por qué el incremento del pasaje en un 50%. Entonces nosotros como parlamentarios rechazamos categóricamente estos incrementos que ha salido en las tarifas aéreas y más que todo que vemos cómo a Pando lo tenemos como el rincón más olvidado de Bolivia. Somos el departamento más caro de Bolivia. Es así que nos está dañando también nuestra economía. Nosotros no aprobamos. Para la hora del país, Fides Cobija. Ya vuelve la hora del país matinal. Palabra y vida. Palabra y vida. Martes 27 de enero. Llegaron la madre de Jesús y sus hermanos, y desde fuera lo mandaron llamar. La gente que tenía sentada alrededor le dijo: «Mira, tu madre y tus hermanos y tus hermanas están fuera y te buscan». Él les preguntó: «¿Quiénes son mi madre y mis hermanos?». Y mirando a los que estaban sentados alrededor, dijo: «Estos son mi madre y mis hermanos. El que haga la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana, y mi madre». Es bueno llevar la palabra de Dios donde vayas. Tómala, llévala contigo. Es Jesús que nos habla. Palabra y vida. Palabra y vida. Continuamos con la hora del país matinal. Los barrios, los municipios, desde todos los puntos cardinales. Un servicio informativo local. La hora del país, La Paz. Amigos, bienvenidos a la hora del país, La Paz. Comenzamos revisando titulares. Diputado yungueño denuncia pésimo estado de la carretera a Los Yungas y al norte de La Paz. Exige a la ABC enviar maquinaria. Para este 2026 se mantiene la currícula y la vigencia de la ley Avelino Siñani y la ley 070, denuncia el magisterio paceño. Encuentran el cuerpo sin vida de una persona en un tanque de EPSAS en La Paz. Amigos, es momento de ampliar las noticias y diputado yungueño denuncia pésimo estado de la carretera a Los Yungas. Está exigiendo a la ABC enviar maquinaria. En los derrumbes tiene que dormir el yungueño una noche. Posteriormente está llegando la maquinaria. Hay ambulancias que vienen, pues ahí tienen que estar sufriendo. El diputado yungueño de Libre, Armin Luta, denunció que varios tramos de la carretera a Los Yungas y al norte paceño están en pésimas condiciones y peor aún por la temporada de lluvias. Advierte una inacción de la Administradora Boliviana de Carreteras para el mantenimiento y refacción de estas vías que son sumamente trajinadas por la producción agrícola y frutícola de esta zona. Anuncia pedidos de informe a las autoridades del área sobre el mal estado de las carreteras. De Calajahuira, si vemos hasta la extranca, está totalmente bombardeado. No hay presencia de la ABC, no hay mantenimiento, está sucediendo accidentes. Lamentable, además, al ingreso a la ciudad de La Paz y a la salida a la ciudad de La Paz. Y queremos promocionar turismos, lamentablemente con un camino así vergonzoso, pues. ¿Dónde está la presencia del Estado, no? Si vamos al sector ya de Los Yungas, de Unduabi hacia Chulumani, derrumbe permanente, camino abandonado, no hay presencia de maquinarias, no hay presencia de tractores. En los derrumbes tiene que dormir el yungueño una noche. Posteriormente está llegando la maquinaria. Hay ambulancias que vienen, pues ahí tienen que estar sufriendo, gritando de dolor nuestros heridos. Hay mujeres embarazadas que vienen. Así está viviéndose.
¿no? Y si hablamos del tramo del departamental que se hace el CEFCAM, igual está totalmente abandonado al sector en Chamaca, en Asunta, abandonado. Sector Coripata, Arapata, lo propio. Yo creo que al norte paseño está mucho más peor. El diputado Yuta denunció que en los gobiernos del MAS se aprobaron proyectos y fondos económicos para el mantenimiento y mejoramiento de las carreteras a los yungas, pero que hasta la fecha no existe nada. Aquí tiene que ser responsabilidad la autoridad. Nosotros vamos a hacer una petición de informe a las autoridades correspondientes para que nos informe qué empresa, quiénes están responsables del mantenimiento, cuántas maquinarias tienen que estar ahí. Lamentablemente tiene que darnos ese informe y cuánto de presupuesto está destinado a estos sectores. Lamentablemente está abandonado. Evo Morales ha prometido 2 años asfalto. Arce Catacora se aprueba 44 millones para asfaltar Unduavi Chirumán, tramo 2. Hasta el día de hoy no sabemos dónde está nuestra plata. Es precisamente que nos vamos a hacer esta petición de informe para que seamos respondidos. Apolinar Paco, Grupo Fides La Paz. Cambiamos de noticia. Vecinos de El Alto o de Alto Lima dan plazo a la alcaldía para cumplir con la suspensión de sindicatos de transporte. Si esto no se cumple, nosotros como Alto Lima, segunda sección, volveremos a entrar a los bloqueos permanentes de las 1000 esquinas en nuestra zona. Vecinos de la zona Alto Lima, en la segunda sección de la ciudad de El Alto, exigieron a la municipalidad el cumplimiento de la suspensión del sindicato de choferes 18 de diciembre. El presidente de la zona, Daniel Merma, pidió además que se permita el ingreso de nuevos sindicatos de transporte para mejorar el servicio. Los vecinos también exigieron la abrogación de la resolución municipal 100 quebrado 2025 y denunciaron trameaje y maltrato por parte de algunas líneas. La Alto Lima segunda sección ha estado en una lucha permanente. ¿En contra de qué? En contra de esta resolución que ha lastimado al pueblo alteño. Entonces nosotros estamos dando que esto se tiene que abrogar, se tiene que eliminar esto, porque esto es lo que ha perjudicado al pueblo alteño. No solo eso, a través de esa lucha que nosotros hemos tenido, hemos logrado que se nos extienda la suspensión al sindicato 18 de diciembre en nuestra zona por los malos tratos, no solo por el cobro indebido. Son alrededor de 8 líneas que se han suspendido, 727, 801, 612, 620, 712 y los cruces 109 y 130 que han hecho su agosto en nuestra zona. La dirigencia ha concedido un plazo para que se cumpla con la suspensión y advirtió con retornar a los bloqueos si no existe una respuesta favorable. Que este documento no puede ser un saludo a la bandera, se tiene que cumplir y tiene que ir a las instancias que sean correspondientes para que estos sindicatos sean sancionados y que sea pues un castigo ejemplarizador. Nosotros estamos dando tiempo para que se cumpla esto. Ya hemos sido bastante pacientes y nosotros como vecinos, cuando tenemos esta suspensión, por lógica la zona ya no tiene transporte. Pese a eso, están entrando arbitrariamente este sindicato y nosotros invitamos a los sindicatos que quieran trabajar en nuestra zona que los vamos a recibir. Fuera el 18 de diciembre, no lo queremos en esta zona porque ha hecho grave daño y no está mal. Para la hora del país, Fides La Paz. Gracias. Continuamos con más. Cambiamos de noticia. Viceministerio de Seguridad Ciudadana compromete resguardo policial en la Plaza Bolivia. Esto ante denuncia de comisión de delitos. El motivo por el que estamos presentes acá junto con los vecinos, ya quienes nos han pedido más presencia policial. El gobierno a través del Viceministerio de Seguridad Ciudadana comprometió resguardo policial en la Plaza Bolivia, centro de la sede de gobierno, en donde se denunció actividades ilícitas y comisión de delitos. El viceministro de Seguridad Ciudadana, Rolando Montaño, comprometió patrullaje policial constante en esta zona para prevenir los delitos. Anunció además la instalación de cámaras de seguridad para una actuación más efectiva contra el crimen en esta zona. Está reforzando el servicio de patrullaje para brindar la seguridad que nuestros vecinos requieren. Como habíamos indicado, es que vamos a estar a la expectativa de la seguridad de este sector. El motivo por el que estamos presentes acá junto con los vecinos, ya quienes nos han pedido más presencia policial, vamos a reforzar. Como ustedes verán, ya tenemos vehículos patrulleros, vamos a hacer un patrullaje más ostensible, aparte de que se está coordinando también con los vecinos. Y esto les pido, para todos los vecinos, organícense, hay siempre una junta de vecinos,
con los cuales tienen que armar su grupo de WhatsApp, de tal manera de que sean también ustedes los vigilantes, sean ustedes los ojos y oídos de su policía boliviana, para que ellos, a primer contacto, ya estén conectados y poder realizar cualquier operación de reacción rápida. Vecinos y aledaños de la Plaza Bolivia denunciaron la comisión de delitos en esta plaza, más conocida como la Plaza del Bicentenario. Apolinar Paco, Grupo Fides La Paz. Ya vuelve la hora del país, La Paz. Cambiamos de horario, pero no la buena vibra. El Show es Noticia llega en un nuevo horario, con todo lo que te gusta, la buena música, el humor, la diversión y el contacto directo con nuestros seguidores, que ahora podrán vernos por el streaming. Ajusta tu reloj y acompáñanos de lunes a viernes a partir de las 2 de la tarde, porque la diversión continúa y tú eres parte del Show es Noticia. A las 8:30, el análisis se sirve caliente. Cada mañana abrimos este espacio de información, reflexión y escucha de temas importantes. Aquí las noticias se analizan a fondo. Entrevistas con los protagonistas, preguntas directas y sin concesiones. Debates que marcan la diferencia. Exploramos cada noticia desde todos los ángulos porque la reflexión también es parte. Vamos con la hora del país, La Paz. Más noticias en la hora del país. La Paz. Corel Alto pide al vicepresidente pisar tierra y trabajar por Bolivia. Pero el vicepresidente en realidad no está haciendo nada por todo el país, está más en su TikTok que realizando. El secretario ejecutivo de la Central Obrera Regional Corel Alto, Marcelo Maita, ha instado al vicepresidente del Estado, Edman Lara, a pisar tierra y reflexionar sobre su comportamiento luego de las recientes declaraciones que emitió contra el presidente Rodrigo Paz. Maita afirmó que esas expresiones solo generan confrontación y disputas innecesarias y advirtió que podría llevar al país a una situación de inestabilidad. Está más en su TikTok que realizando. Exactamente, ¿no? Y por esa razón creemos nosotros que tiene que pisar tierra. Por primera vez en la historia de nuestro Estado ocurre que un vicepresidente está en contra del presidente, ¿no? Y con todas las palabras que vierte, yo creo que está siendo mal asesorado, ¿no? Y esperemos reflexione por el bien del país, por el bien del funcionamiento de todo el Estado, una reflexión profunda. Le están asesorando mal y eso hay que decirlo al vicepresidente Lara. En ese marco pidió a las autoridades actuar con madurez política y pensar en la estabilidad de todo el territorio nacional. Si es que sigue continuando esta disputa entre el presidente y el vicepresidente, pues ambos nos lleven pues al catástrofe dentro de nuestro Estado. Por ello es que se tiene que reflexionar. Creemos nosotros, el presidente Rodrigo está aplicando políticas claras económicas, pero el vicepresidente en realidad no está haciendo nada por todo el país. Para la hora del país, Fides La Paz. Cambiamos de noticia. Iván Arias, el alcalde, advierte que el presupuesto municipal está devaluado y urge un reformulado para 2026. El alcalde de La Paz, Iván Arias, señaló que los municipios se enfrentan una grave crisis económica debido a un presupuesto devaluado heredado del anterior gobierno, por lo que consideró urgente reformulado para la gestión 2026. Explicó que el Ejecutivo no tomó en cuenta el incremento real de los precios, como el de la bolsa de cemento, que pasó de costar 46 a 86 bolivianos. Arias informó que ya solicitaron una reunión urgente con el presidente para definir un nuevo techo presupuestario y la orientación económica del gobierno a fin de compensar los vacíos financieros que afectan especialmente a los municipios. Advirtió que los recursos del IDH se redujeron drásticamente, pasando de recibir entre 60 y 70 millones de bolivianos a apenas 5 y 10 millones. Una situación que calificó como insostenible.
Bueno, estamos esperando que se haga el reformulado 2026. El gobierno, estamos con un presupuesto inflado, devaluado, que dejó el anterior gobierno y que necesita tener un reformulado. Porque en el anterior gobierno, el gobierno no se enteró que los precios habían subido. No se enteró que la bolsa de cemento, por decirles algo, la bolsa de cemento costaba 46 y ahora cuesta 86 bolivianos. Es decir, que necesitamos urgente tener un reformulado. Nosotros ya le hemos pedido al presidente tener una reunión urgente, ni siquiera para hablar del 50-50, sino simplemente cuál va a ser el nuevo techo, cuál va a ser la nueva orientación del gobierno y en qué medida va a compensar ya estos vacíos de presupuestos que tenemos los municipios grandes, pero mucho más los municipios pequeños que vivían. El IDH ya es una miseria. Nosotros en el IDH recibíamos promedio 60, 70 millones. ¿Saben cuántos recibimos ahora? Apenas 5 millones. Entonces, imagínense, eso es muy importante tener esta reunión con el presidente. Cambiamos de noticia, continuamos. Hombre acusado de asesinar a una niña de 7 años y herir a su madre es enviado a Chonchocoro. La justicia determinó detención preventiva por el lapso de 6 meses en el penal de máxima seguridad de Chonchocoro para el hombre acusado de disparar contra una niña de 7 años y su madre en la zona Apacheta de la ciudad del Alto, hecho que terminó con la muerte de la menor. Donde la juez a cargo de la causa ha dado detención preventiva, en este caso al sindicado, por el lapso de 6 meses en el penal de Chonchocoro. Era su pareja, era una pareja que conforme a las investigaciones, el día de los hechos, es decir, el viernes, se encontraban con la señora como también con la niña. Han tenido una pequeña discusión a causa de que la señora ha recibido una llamada de una persona de sexo masculino con quien habría quedado en encontrarse. Entonces, eso ha sido un primer motivo, digamos, por lo que el señor estaba enojado en este caso por celos. Se presume que el sujeto encapuchado atacó con un arma de fuego a su expareja de 47 años y a una menor de 7 que falleció tras recibir 3 impactos de bala. El presunto agresor había amenazado a la mujer antes del ataque. El hecho ocurrido en la zona Israel primero es entre Apacheta y Achicaziba, en la carretera La Paz Oruro. Este hecho ha ocurrido el día viernes aproximadamente a las 22 horas. Tenemos 7 disparos, 4 impactos contra la madre y 3 impactos contra la niña. En el lugar se ha podido colectar 7 casquillos. Está en nosocomio, sí, recibiendo atención médica. El delito que se está investigando es infanticidio seguido de asesinato en grado de tentativa. No se sabe, pero sin embargo estamos en eso. Más adelante seguramente conforme vaya avanzando y vamos a estar también seguramente estableciendo de dónde lo ha adquirido o si alguien le ha proporcionado. Bueno, todo es referente a eso, pues seguramente vamos a estar también informando. Para la hora del país, Fidel La Paz. Ya vuelve la hora del país, La Paz. Voces que rompen el silencio. Injusticias que necesitan ser contadas. El Grupo Fides presenta Sin Concesiones. La justicia a debate, con Mary Vaca. Aquí escuchamos, analizamos y reflexionamos sobre casos de injusticia, vulneración a los derechos humanos y otros temas importantes para la sociedad. Acompáñanos de lunes a viernes a partir de las 4 de la tarde por Radio Fides y nuestras redes sociales. Cambiamos de horario, pero no la buena vibra. El Show es Noticia llega en un nuevo horario, con todo lo que te gusta, la buena música, el humor, la diversión y el contacto directo con nuestros seguidores, que ahora podrán vernos por el streaming. Ajusta tu reloj y acompáñanos de lunes a viernes a partir de las 2 de la tarde, porque la diversión continúa y tú eres parte del Show es Noticia. A las 8:30, el análisis se sirve caliente.
Cada mañana abrimos este espacio de información, reflexión y escucha de temas importantes. Aquí las noticias se analizan a fondo. Entrevistas con los protagonistas, preguntas directas y sin concesiones. Debates que marcan la diferencia. Exploramos cada noticia desde todos los ángulos porque la reflexión también es parte de la Vamos a establecer contacto con Freddy Aviravi, es el ejecutivo del transporte yungueño. Este sector está denunciando la falta de pagos para mantenimiento de carreteras. Al inicio de la presente entrega noticiosa reflejábamos las declaraciones del diputado de los Yungas de La Paz con respecto al mal estado de los caminos y algunas observaciones en torno, por ejemplo, al desplazamiento de maquinaria. Don Freddy, ¿cuál es la información que tiene el sector? Esta denuncia surge a propósito del mal estado de caminos y carreteras. Muchas gracias a Radio Fides por esta entrevista. Sí, preocupadísimos por la situación que está pasando más que todo en el sector Yungas. El tramo Unduabi, Chulumani, Irupana, Coripata, y el día de ayer justamente recién han hecho una apertura de las vías, pero prácticamente anoche ha vuelto a llover. Yo pienso que también debe estar habiendo deslizamiento, que todavía hoy no recibo el reporte, porque es el lugar que le estoy indicando, no hay señal ya, y nosotros como ente Matiz recibimos la información de todos los sectores, ya que esta federación abraza 16 municipios, y en cada municipio está sentada nuestra central de transporte, la que ellos reportan, porque son nuestros ojos y nuestros brazos operativos. Y al sector Asunta también está muy jodido, que es dependiente de lo que es de la gobernación. Y también se ha dicho de que el tramo Caranavi-Guanay está también, ya que se ha dado una solución. Prácticamente se ha hecho en el lugar de Yolosani, se ha hecho un desvío, y en lo cual también seguimos teniendo problemas ese sector, ya, y también indicarle de Guanay, Mapiri, Apolo, es lo que es la red nacional fundamental, y lo que es de la gobernación tendríamos el problema. El día de hoy nos hemos reunido con el alcalde de Tipuani, quien estaba en nuestras oficinas. Él ha venido a consensuar también sobre las carreteras y los pasajes. Nosotros seguimos teniendo problemas también sobre los pasajes, que prácticamente la gobernación no está haciendo su trabajo. Ellos son los que tienen que poner el precio de los pasajes de acuerdo al estudio que se tiene que hacer, mi estimada periodista. Efectivamente, don Freddy, ¿cuántos tramos carreteros, si hablamos de la red departamental que está a cargo de la gobernación, están completamente intransitables? Si hablamos de estas 16 rutas o 16 sitios a los cuales llega el sindicato. Prácticamente, yo le digo, una pena el Estado, y da pena, ¿no? Y que también las empresas adjudicadas de la red vial fundamental, que siempre nos hacen conocer que no los están pagando, los deben de 4 o 5 planillas, y que una empresa, cuando nosotros queramos exigir, pues ellos dicen, no nos están pagando, ¿con qué dinero no tenemos para pagar a nuestros trabajadores? Yo creo que están en lo cierto, ¿no? Porque yo creo que un trabajador tiene pues familia, por detrás de ellos vienen sus hijos, ya, y el estudio, que ya está empezando las clases, y etcétera, ¿no? Yo creo que el Estado, anteriormente hemos tenido la reunión, pero indicaban de que ellos iban a pagar pronto. Pero
Don Freddy, a propósito de este tema que usted nos menciona, la falta de pago a las empresas camineras, se ha suspendido el mantenimiento. ¿De qué tramos estamos hablando? Mira, Undave Chulumani, la empresa Cotter está haciendo. Y luego Chulumani hacia Sacambaya está haciendo la empresa Borja. Ya, y eso es lo que estoy hablando de la red vía fundamental. Guanay, Mapiri también. Caranavi Guanay está haciendo la empresa Rocha. Guanay, Mapiri está haciendo la empresa Esfera. Y así, etcétera, le puedo nominar, pero no los están pagando a todos. Ni siquiera lo que es el camino Unduavi Chulumani que está haciendo la empresa Pailo. Los deben y ellos no saben a dónde acudir, solamente acuden a nuestra federación, porque nosotros tenemos reiteradas veces las reuniones y exponemos para que los cancele y nosotros podamos tener voz para poder reclamarlos, pero lamentablemente no. El Estado o el gerente a través del Ministerio de Economía siempre indican que no hay plata, pero anteriormente han dicho que se va a hacer un desembolso de tanto. Y ahí también ha quedado proyectos pendientes. Efectivamente. Desde el anterior presidente, ¿no? Y estamos exigiendo. Muy bien, don Freddy, le agradecemos por este contacto. Son 4 planillas que se adeuda. Esto está impidiendo que se realice el mantenimiento correspondiente, sobre todo en los caminos y las carreteras que conectan el norte con la ciudad de La Paz. Algunas demandas que no fueron atendidas por el pasado gobierno. Amigos, con ese panorama noticioso le ponemos punto final a la hora del país La Paz. Permiso y buenos días. Radio